Buenos días, mis apreciados hermanos. Es un gozo, es una alegría, no es casualidad y es un privilegio estar acá. Todas esas cosas se cumplen cada vez que venimos un santo sábado a la casa del Señor. No es ninguna casualidad, no es porque de pronto nos pasó así un pensamiento, ay, hoy voy a ir a la iglesia. No, el Espíritu Santo es el que pone ese deseo en nuestros corazones de venir al mejor lugar del mundo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Porque la casa de nuestro Padre Celestial no es un edificio. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el templo somos nosotros, ¿verdad? El cuerpo. Ese es el templo de Dios. Cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a invocar la presencia de nuestro Señor en esta mañana para que sea Él el que dirija este tema. Voy a tomar rodillas yo aquí, pero a ustedes les pido que por favor inclinen sus rostros. Si quieren acompañarme, buenísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, que toda la gloria, alabanza y honor sean solo y únicamente a ti. Porque cada sábado, Señor, mediante tu Santo Espíritu recordamos en este día el que tú apartaste, el que tú santificaste para ti, que tú eres el creador de cielo, de tierra, de mar y todo lo que en ellos hay. Porque el santo sábado recordamos, Señor, que no somos obra de la evolución, sino que somos obra de un plan perfecto, de un Dios maravilloso que hizo todo a la voz de su palabra. Que toda la gloria sea para ti, Señor, y que este tema tan importante que tiene que ver con el santo sábado, podamos entenderlo, podamos comprenderlo y podamos imaginar y ver la enorme dimensión que esto va a tener en los tiempos finales. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, resulta y sucede que la clase especial ha venido como muy de la mano con la cartilla del trimestre pasado. Entonces, hoy lo que se va a tocar en esta clase especial, ya lo habíamos venido viendo un poco con la cartilla, con el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que podemos ir sacando allí nuestros filtros digitales o físicos, la palabra del Señor, ese filtro que Dios nos ha dado para poder vigilar que lo que se diga aquí sea conforme a su santa y divina voluntad. Así que vamos a buscar rápidamente Apocalipsis 13. Vamos a darle una pequeña repasada a lo que los hermanitos Calvo nos dieron en la última intervención. Nos estuvieron hablando acerca de bestias, ¿verdad? Aprendimos durante este trimestre que las bestias, ¿qué dice la palabra del Señor que son? Poderes políticos, gobiernos, ¿verdad? Y como vamos a ver también, o ya hemos visto, también puede ser poderes políticos religiosos, ¿verdad? Entonces, esto es solo un repaso. Este tema lo requete dominamos porque lo vimos este trimestre muchísimo. Entendimos que la bestia que sube del mar era ¿quién? ¿O representaba a qué poder? Que esa bestia que sube del mar con 7 cabezas, con 10 cuernos, representaba todos los poderes, los principales poderes o los principales reinos que han habido, ¿verdad? Comenzando desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma 2.0, que es Roma papal. Todos los reinos, Roma papal, dice que esa bestia recibió una herida de muerte, pero no murió, ¿verdad? Y esa bestia va a volver a tener poder, pero a través de, ¿qué? A través de una bestia que sube de la tierra a ayudarla, porque recuerden que recibió una estocada mortal, pero no la mató. Estamos hablando de Estados Unidos. Estuvimos viendo esa bestia que tiene 2 cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Entendimos mediante el estudio que se refiere a Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y que resulta y sucede que esta bestia iba a formar ¿qué? Y nos vamos a enfocar un poquitito más en esto que forma esta bestia. Ok, vamos a irnos a Apocalipsis 13, versículos 15 al 17.
Vamos a buscar esos versículos. Yo los voy a leer por cuestiones de tiempo, pero sí quiero que por favor lo verifiquen en la palabra, ¿verdad? Recuerden que todo lo que se dice acá tenemos que corroborarlo en la palabra, o tiene que estar apoyado en la palabra o en el espíritu de profecía. Bien, Apocalipsis 13, 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A quién se le permitió? Si retrocedemos un versículo atrás, dice que a la bestia que sube de la tierra se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién es el que da persecución entonces? ¿La bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra o la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es la que da persecución. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Estamos hablando de un asunto económico. Estamos hablando de un aspecto económico y un aspecto súper importante para todo ser humano. Si no puedes comprar ni vender, ¿qué? Estamos en reales problemas, ¿verdad? En serios problemas. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ok? Habíamos visto que no es ni un chip, aunque puede ser un medio. No es nuestro teléfono, aunque puede ser un medio. No es que nos van a marcar como vacas aquí, en la frente, o en el brazo, o en la mano, ¿verdad? Estamos hablando de una connotación espiritual. ¿Ok? Bien, pero esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, se forma una imagen. A mí me recuerda mucho a la imagen que Nabucodonosor, aquella estatua que Nabucodonosor elevó, ¿verdad? Hizo. Y dice que había música, y dice que ¿qué tenían que hacer ellos cuando terminaba la música? Tenían que inclinarse, ¿verdad? Ahora, solo habían dos elecciones. O te inclinabas o no te inclinabas y te morías. Algo así, sencillo, ¿verdad? Bien, esto nos hace remembranza, esto es un antitipo de lo que realmente va a suceder al final de los tiempos. ¿Ok? Al final de los tiempos también va a haber una imagen de la bestia que se va a formar, de la primera bestia, de paso, ¿verdad? Esa imagen va a dar persecución a todo el que no adore ¿a quién? A todo el que no adore ¿a quién? A la bestia. La imagen pide adoración para la primer bestia. Todo esto, como habíamos dicho en el trimestre, es un asunto de adoración. Dijimos que desde el principio de los tiempos hay dos seres que piden adoración. Uno porque la merece, que es nuestro Dios Todopoderoso, y otro que la exige mediante la fuerza, ¿verdad? Y sabemos que es Satanás. Ok, hermanos, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. ¿Y alguien sabe qué es el protestantismo apóstata? Sí, ¿verdad? Sí lo sabemos, porque lo vimos este trimestre. Se trata de todas aquellas denominaciones que una vez, hace muchísimos años, fueron protestantes. Recuerden que los protestantes surgieron desde más o menos el año 1500 en adelante, con Martín Lutero, Juan Hus y otro montón de reformadores protestantes. Empezaron a dar su voz en contra de el papado, todas esas doctrinas que ellos tenían que no eran bíblicas. Eso lo sabemos, lo entendemos y lo comprendemos. Pero pues 500 años después, o bastantes añitos después, nos encontramos que los protestantes ya no protestan. Por eso es que se llamaban protestantes, porque protestaban contra todas esas cosas, todas esas doctrinas que no están conforme a dónde, que no están basadas en qué, en nuestro filtro. Pero ahora nos encontramos que todas esas
doctrinas o iglesias protestantes ya no protestan. Tienen doctrinas en común con la madre. La inmortalidad del alma, ¿qué más? Un montón de doctrinas que ya sabemos, incluyendo el domingo, ¿ok? Incluyendo el domingo. Que ellos abiertamente, ¿verdad? Entendemos y comprendemos que la Iglesia Católica o el poder papal abiertamente dice: nosotros hicimos el cambio y nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Okay? Ellos dicen abiertamente y con toda la tranquilidad del mundo: tenemos la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Ahora, entendemos, sabemos y comprendemos que ningún poder bajo el cielo y la tierra tiene la potestad de cambiar la ley de Dios. ¿Sería en ese caso el quién? El único. Pues Dios, ¿verdad? Ahora, tengo un texto muy interesante por acá. Y esto es de El conflicto de los siglos, página 439. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, o sea, sobre Estados Unidos como poder civil, ¿verdad? Ellos van a influir, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante, porque recordemos que Estados Unidos originalmente es católica, no, Estados Unidos es protestante, o en su gran mayoría lo era, lo es. Pero si ya tú perteneces a esas denominaciones que ya no protestan, ya no eres protestante, ¿verdad? Habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá, ¿por qué? Vendrá por sí sola. Entonces, ¿qué es el aliento de vida que esa bestia le infunde a la imagen de la bestia? Quiero decirles que la imagen de la bestia se está formando frente a nosotros en este momento. La imagen de la bestia es el ecumenismo, que tiene que ver también con las iglesias protestantes, ¿verdad? Cuando yo entro en ecumenismo y me uno en nombre del amor, en nombre de no discutir, en nombre de no protestar, en nombre del bien común, en nombre del día verde, en nombre de cuidemos nuestro planeta, son todos esos argumentos que se están usando para entrar al ecumenismo. Y de paso, ¿saben quién es el que lidera en este momento el ecumenismo? Bueno, lo ha liderado siempre. El Papa, el catolicismo. Y si no, nótenlo. En la encíclica ahora del 2015, ellos hicieron el llamado mundial. ¿Ok? Pero no es algo que se viene gestando desde ahora. Juan Pablo II lo hizo muy bien en vida, ¿verdad? Y lo han seguido los papas posteriores. Dígame, Rosarito. Quiere decir que esa estatua no es algo como la estatua de Nabucodonosor, que vayan a hacer una estatua. No. Sino que es algo que ellos ya están preparando para el pueblo, ¿verdad? Para que vayan adorando. Es que tenemos Yo pensé que era una estatua que se iba a hacer. Ah, ok. Qué buen punto que está tocando Rosarito. Muchas gracias. Sabemos y entendemos que tanto el sello de Dios como la marca de la bestia no va a ser algo literal. Sabemos y entendemos que las bestias no es que es una bestia que se está ya levantando en el... O sea, eso lo habíamos tocado las intervenciones anteriores, ¿verdad? Es una connotación espiritual, ¿verdad? Así como Babilonia no es algo físico, es espiritual. Igual la Jerusalén ¿será que nosotros tenemos que esperar, como hacen los protestantes, lo voy a decir abiertamente, será que tenemos que esperar a que hagan el tercer templo? Recordemos que el primer templo fue el de Salomón, el segundo templo fue en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo, por eso había una profecía que decía que ese templo iba a tener una gloria mayor, fue porque tuvo al Hijo de Dios. ¿Y será que vamos a esperar esa creación de ese tercer templo? Y que vamos a esperar a que, como ellos dicen, el anticristo se va a ir a sentar ahí, o Jesús después va a ir a reinar en el trono de David durante 1000 años. Todo esto tenemos que entender que es de una connotación espiritual, ¿ok?
¿ok? Para no caer en ese tipo de confusiones doctrinales. No les estoy hablando mitos, les estoy hablando realidades. Eso es lo que ellos creen. Ellos esperan que Jesús se venga a sentar en el tercer templo y que venga a reinar 1000 años. Es real. Así lo esperan ellos. Así como esperan un arrebatamiento también. Es real. ¿Verdad? Aunque tal vez a nosotros nos parezca ficción porque el Señor nos ha traído a una verdad diferente, a una luz distinta, es lo que ellos creen y consideran como correcto. Ok, entonces, cuando esta imagen espiritual reciba poder civil, el que le den aliento es que reciba ese poder civil ¿de parte de quién? Pues de los Estados Unidos. Será como un dominó. Porque ¿qué pasa cuando los Estados Unidos de Norteamérica toman una decisión? ¿A ustedes no les llama la atención que los demás países también lo hacen? ¿Ah? ¿Qué pasó ahora con el COVID? Cuando la FDA decía, ay sí, esa vacuna está bien. ¿Qué hacían los demás países? La adoptaban como, ni siquiera se daban la molestia de hacer una investigación. No, en Estados Unidos ya lo aceptaron, entonces aquí vamos aceptándolo también. Pues va a ser un efecto dominó. ¿Qué? Y la sierva del Señor nos dice claramente que cuando esto suceda, no podemos esperar nada menos que persecución. Así como en la Edad Media, el poder papal, la Roma papal, así como Jezabel, usaba su influencia religiosa por sobre Acab, en aquel entonces con Jezabel, por sobre los gobiernos de aquel entonces. ¿Y qué hacía? Persecución, mataba a todo el que no estaba de acuerdo con su qué, con su doctrina o con lo que ellos quisieran, ¿verdad? Eso lo vamos a pasar de nuevo. Y esto nos lleva a un tema muy importante, que es el que yo quería ver esta mañana. No tengo el reloj. Ah, bueno, lo tengo aquí en la tablet. Bien, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sí, la no evidente, aquí está. Nos lleva a un tema muy importante. El sello de Dios y la marca de la bestia. Ahora, de una vez, de primera entrada, quiero que entiendan que el sello de Dios no es que Dios me va a marcar aquí, pum, ¿verdad? Y la marca de la bestia tampoco. No es un chip que me van a poner ahí, yo tengo la marca de la bestia. Puede ser un medio de control, porque van a tener que haber medios de control. Si no puedes vender ni comprar es porque estás controladísimo. Y yo creo que nos falta muy poquito, ¿verdad? Nos tienen súper controlados. Ok, el sello de Dios. Como adventistas siempre se nos ha enseñado que el sello de Dios tiene que ver con el sábado, o es el sábado, ¿verdad? ¿Y por qué? Nunca se han preguntado por qué será que se nos enseña eso. Bueno, además de que Elena G. White, la pluma inspirada, lo dice concretamente. Bien, quiero iniciar con qué debe tener un sello. ¿O qué tiene un sello? ¿Qué contenido tiene un sello? Dígame, Rosita. El nombre de quien pertenece, ¿a quién pertenece ese sello? ¿El título? El nombre, Buenas. el título. El sello de Dios debe tener el nombre, el título y el territorio que gobierna o reina. Muchas gracias, Rosita. Rosita están todas. Bien, esos 3 elementos son los que contiene un sello. Contiene el nombre de quien pertenece, Jehová, contiene el título como creador y contiene el territorio que abarca los cielos y la tierra. Ok, del decálogo, de los 10 mandamientos, el único mandamiento que contiene estos 3 elementos es el Santo Sábado. De paso, ¿a ustedes no les parece curioso que el mandamiento, el 4.º mandamiento, el del sábado, sea el más largo, el que tenga más detalle? ¿Verdad? ¿Le han puesto cuidado a eso? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, así cortito, al grano. Pero el sábado, Dios le da un detalle especial. ¿No se han preguntado por qué? Muy interesante, ¿verdad? Es una pregunta que dejo por allí. Bien.
Vamos a leer Apocalipsis 7, de 2 al 3, para entrar de lleno con lo que es el sello de Dios. Mientras van buscando Apocalipsis 7, del 2 al 3, quiero decirles que el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento, porque es el sello de la ley de Dios. Pero también en Apocalipsis nos encontramos un pueblo que va a ser sellado. ¿Por qué? A ver, analicemos un poco. ¿Por qué será que Dios va a sellar? Para entender esto, nos vamos a ir, no lo vamos a ir a buscar porque yo creo que todos lo conocemos. Allá en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Nos encontramos ¿qué? Una serie de abominaciones, nos encontramos a un Dios que durante 800 años luchó contra el pueblo diciéndole dejen la apostasía, dejen la apostasía, dejen la apostasía, hasta que Dios llevó al profeta y le mostró la apostasía que llegó a su límite, o sea, colmó la paciencia de Dios, que fue ver a los dirigentes del pueblo de Dios, ¿qué? Adorando al sol, con la espalda al santuario. Eso fue la gota que derramó el vaso, o sea, adoración al sol, ¿ya? ¿Verdad? Adoración directa al sol en el mismo templo de Dios. Ahí solo dice que le estaban dando la espalda al templo y adorando al sol. Ajá. Aunque ese tema sí lo podríamos investigar, Rosita. Ok, le debo esa respuesta. Bien. En aquel momento, cuando Dios le mostró esa apostasía, esa abominación al profeta, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo a un ángel, llévense el tintero y hágame el favor y vaya y marque a los que claman y gimen por las apostasías que están pasando aquí. ¿Ok? Marque, selle a los que están clamando, a los que son diferentes, a los que no están tomando parte en esta apostasía. ¿Por qué? ¿Por qué los mandó a marcar? Porque viene destrucción. Porque venía Babilonia a destruir literalmente, ¿verdad? Ok, ahora vamos a traer eso a nuestro contexto actual. Apocalipsis nos dice que va a haber un pueblo que va a recibir un sello, ¿ok? Para hacer distinción entre los que están clamando, entre los que están gimiendo, entre los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? La palabra lo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? Y entre los que reciben la marca ¿de qué? De la bestia. Ok, este asunto es un asunto de autoridad. ¿Cuál autoridad yo decido recibir en mi vida? ¿Ok? ¿Cuál autoridad en algún momento yo voy a tener que decidir seguir? ¿Por sobre mi propia vida? ¿Por sobre si puedo comprar o vender? Así de extremo va a ser ese momento. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dígame, caballero, espérese para darle microfonito porque esto se está transmitiendo por YouTube, entonces para que nuestros amigos de YouTube también lo escuchen. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Hay un pasaje bíblico que nos enseña claramente quiénes pertenecen al pueblo de Dios y quiénes no. Cuando vamos al libro de Éxodo, vemos antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, se marcó la puerta que simbolizaba, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que simbolizaban a aquellos que iban a salir de Egipto porque eran los que creían en el amor de Dios. Se cumplían las profecías. Pero ¿qué nos enseña en referencia a lo que usted está exponiendo? De que sí, hay un pueblo de Dios, apreciados hermanos, en estos días también. Uno de ellos precisamente son aquellos que guardan ese cuarto mandamiento. Y por ende, tenemos que tener la seguridad, basado en un escrito está, de que los fieles, y cuidado también quiero decirle, de que el venir los sábados acá, no le da la seguridad de que son un pueblo de Dios. Correcto. Mucho cuidado, hermanos.
Es profundo este tema, ¿no? Pero de que quise exponer este pequeño pasaje, porque ahí nos demuestra también que Dios tiene su pueblo escogido. Amén. Excelente, mi hermano. Muchas gracias. El sábado y el domingo van a ser el punto de inflexión al final de la historia. La sierva del Señor lo profetizó así. Y mis hermanos, hace 20 años, cuando a mí me hablaban de eso, yo decía, ay, soy sincera. Yo en mi juventud decía, el sábado, el domingo, el punto final de que va a decidir, o guardas el sábado o guardas el domingo. Pero mis hermanos, cuando yo veo un poder religioso que está uniendo a las iglesias en puntos comunes, cuando yo veo un poder religioso que habla de un día verde, de un día familiar, para el bien de la tierra, para el bien común, y que el que no esté de acuerdo con ese bien común, pues que vea a ver dónde se acomoda, porque en otras palabras muy diplomáticamente así lo están diciendo, yo veo que se está formando en nuestros ojos. Y yo digo, pueblo, ¿será que estamos dormidos y no nos estamos dando cuenta? El sábado y el domingo va a ser ese punto final de inflexión, ¿ok? Pero ¿será que si yo guardo el sábado y ando haciendo lo que me da la gana, yo voy a recibir el...? No, entendemos y comprendemos que es un asunto de fidelidad, ¿verdad? Ahora, tenemos otro ejemplo. Hubo muchísimo que no toqué por acá, pero tenemos otro ejemplo muy interesante. Adán y Eva en el huerto del Edén. 2 árboles. ¿El mandato fue sencillo o no era sencillo? ¿Tenían un montón de árboles para comer? Oh, sí, tenían un montón. Solo uno. Solo uno. Solo uno era la prueba. Sencillísima. ¿Será que no? Así va a ser en el tiempo final. 2 días. Sencillo. ¿Cómo? Va a ser una cuestión de días. Es la autoridad que yo reconozco. Si la autoridad papal que vino y dijo, voy a quitar el sábado y voy a poner el domingo, porque resulta y sucede que el domingo sabemos que era el día que se guardaba en el antiguo mundo, hace 2000 años, o si definitivamente yo voy a decir, guardo los mandamientos de Dios que incluyen el sábado, porque como hemos tocado ya varias veces, a ustedes no les llama la atención que del decálogo solo el sábado, porque todas las religiones cristianas están de acuerdo con todos los mandamientos, excepto el sábado. ¿Ok? Entonces, sí, pero es que ellos no adoran imágenes, ahora las veneran. Eso es otro tema diferente, pero eso es ahora como le están entrando. Ya nosotros no adoramos imágenes, las veneramos. Hermana, un familiar mío me dice, bueno, siempre defendiendo el sábado, ¿verdad? Pero un día hablando con él me dice, yo le dije, a mí nadie me va a sacar que el sábado es el día de reposo. Nadie me va a sacar. Entonces él me dice, sí, el día de reposo es el sábado, están los mandamientos, pero hay que guardar el domingo porque fue cuando Jesucristo nació. Resucitó. Sí, es que esa es la excusa que pone entonces yo el le cuerno dije, pequeño. Bueno, cada quien crea lo que crea, pero a mí nadie me saca de ahí. Okay. Entonces es un asunto de autoridad. Gracias, Janet. ¿Qué autoridad usted y yo vamos a seguir? La autoridad del que santificó, apartó un santo sábado desde la creación, o la autoridad del que se quiere sentar, el anticristo. Ustedes saben qué significa la palabra anticristo, no es que está en contra de. Antipas es en lugar del Padre. Mira eso. Antipas. Anticristo es en lugar de Cristo. Es alguien que se sienta en lugar de, que toma el lugar de. Y yo creo que ya hemos visto bastante quién es el que cumple estas características. El poder papal, ¿verdad? Roma, papal.
Bien, vamos a terminar con esta lectura. Tenía mucho material, pero el tiempo no nos da. Es de la señora Ellen G. White, la profeta que Dios dejó para este tiempo. Esos libritos rojos, que ya no son rojos, es que antes eran así, con esa portada. Hermanos, aprovechémoslos. Están gratis en nuestro teléfono, en vez de estar viendo tanto Facebook y las redes ahí. Usted se mete a Play Store y pone Ellen G. White libros, ¡chum! Ahí están todos gratis, contenido gratis, ni siquiera nos cobran. Ya no tenemos ni que comprarlos. Dice así: el Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el 4º mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador de cielo, tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado, adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del 4º mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. Bien, tenía bastante material por acá. Voy a leer un par de citas más y con esto me despido. Este tema es muy interesante y tenemos mucho material al respecto. Podemos profundizar. Ahí en YouTube hay buenísimas prédicas al respecto, si queremos profundizar. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al 4º mandamiento, ¿ok? El conflicto de los siglos, lo dice, por cierto, ya que este es el signo de su creador, de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y el homenaje de los hombres, los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar la institución de Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo y la primera vez que se recurrió al poder del Estado para imponer la observancia del domingo como el día del Señor. Pero la Biblia señala el 7º día y no el primero como el día del Señor. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El 4º mandamiento declara que el día 7º que descansó, y por la boca del profeta Isaías lo señaló, mi día santo. Como les digo, aquí tenía bastante material. Puedo pasarlo también a la página al sitio de WhatsApp de la PC, por si lo quieren. El hermanito Calvo va a seguir la otra intervención profundizando más acerca de esto. Lo único que les puedo decir, ¿qué autoridad usted y yo vamos a recibir? Es un día sencillo, como el árbol, los 2 árboles en el huerto del Edén, o como el árbol en el huerto del Edén. ¿Cuál es la autoridad que usted y yo vamos a decidir seguir? ¿Vamos a ser probados? Sí, bastante. ¿Por nuestra fuerza? Imposible. Todo viene de Dios. Que el Señor les bendiga. Este conocimiento Dios lo está poniendo por algo. Vienen días difíciles. No me gusta ser alarmista. Vienen tiempos difíciles. Pueblo de Dios, tengamos ese aceite extra, por favor. Que el Señor les bendiga.